Buenos días. El día de hoy continuamos con la unidad de aprendizaje 1 con la sesión número 2. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la bomba sodio-potasio. Entonces, si vamos a hablar sobre la bomba sodio-potasio, tenemos que hablar sobre el transporte, que viene a ser un proceso que requiere energía para poder bombear moléculas e iones a través de la membrana. ¿De qué manera? Cuesta arriba, es decir, en contra de un gradiente de concentración. Y para poder mover estas moléculas en contra de su gradiente de concentración, se necesita, por supuesto, una proteína transportadora. Estas proteínas transportadoras pueden trabajar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo, pero hay que también entender que algunas proteínas transportadoras pueden mover solutos contra el gradiente de concentración, es decir, de baja concentración a una región de alta concentración con un aporte de energía. En este caso, en el transporte activo, como estas proteínas transportadoras se usan para mover materiales en contra de su gradiente de concentración, estas proteínas se les conoce como bombas. Como en otros tipos de actividades celulares, el ATP suministra la energía para el transporte más activo. Una forma en que este ATP impulsa el transporte activo es mediante la transferencia, por ejemplo, de un grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. Y esto puede causar que las proteínas transportadoras cambien su forma, la cual mueve una molécula o un ion al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo de sistema de transporte activo viene a ser precisamente la bomba sodio-potasio, que intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática de las células animales. Entonces, la bomba sodio-potasio la podemos definir como una estructura proteica que puede encontrar en muchas membranas celulares. Y, como su nombre nos indica, su principal función es la de mover iones de sodio y potasio a través de esta membrana. Y este proceso ocurre en forma de transporte activo, haciéndolo en contra del gradiente de concentración, ya que en el interior de la célula el sodio está en menos concentración que en el exterior de la misma. Mientras que ocurre el contrario con el potasio, que está en menor concentración fuera que dentro, que lo encontramos en mayor concentración. Ahora, claro, para llevar a cabo esto, la bomba utiliza la energía obtenida de la hidrólisis del ATP y por eso es considerada una enzima del tipo sodio-potasio ATPase. Entonces, gastando esa energía, hace que la célula expulse sodio, mientras que al mismo tiempo introduce al potasio dentro de la célula. Esta bomba pertenece a las clases de las bombas iónicas de la clase P, dado que desplazan iones. Este tipo de bombas están formadas por al menos una subunidad catalítica alfa transmembral, que viene a ser una estructura la cual posee un lugar en el que se puede unir una molécula de ATP a una subunidad beta menor. Y nos preguntaremos, ¿no? ¿Cómo es que es su estructura? Bueno, como ya habíamos mencionado, la bomba sodio-potasio es una estructura con función enzimática. Es decir, que su estructura está conformada por dos subunidades proteicas tipo alfa y dos subunidades proteicas tipo beta. Entonces, esta bomba es un tetrámero, cuyas proteínas integrales atraviesan la bicapa lipídica y, en otras palabras, puede atravesar también la membrana de las células y también la de algunos orgánicos para que estos puedan tener una funcionalidad adecuada. Ambos tipos de subunidades
presentan, por ejemplo, ciertas variaciones que se han podido encontrar a lo largo de diferentes estudios. Dentro de estos estudios se han podido determinar que existen 3 isoformas para la subunidad alfa y 3 isoformas para la subunidad beta. La alfa 1, que se encuentra en las membranas de la mayoría de las células, mientras que la isoforma alfa 2 es característica de las células musculares, corazón, tejido adiposo y cerebro, mientras que la isoforma alfa 3 se puede encontrar en el corazón y el encéfalo. En cuanto a las subunidades beta, su distribución puede ser un poquito más irregular, por decirlo de alguna manera. La subunidad beta 1, por ejemplo, se puede encontrar en múltiples lugares, pero está ausente en las células vestibulares del oído interno y las células musculares glicolíticas de respuesta rápida, en donde sí encontramos a la isoforma beta 2. Ahora, hay que entender también que las subunidades alfa son estructuras que contienen los sitios de unión para las moléculas del ATP y los iones de sodio y potasio. Entonces, estas subunidades representan el componente catalítico de la enzima, ejerciendo la función de bomba propiamente dicha en este caso. Y aunque estructuralmente las subunidades alfa están constituidas de polipéptidos de gran tamaño, con un peso molecular de 120 kilodaltones, en su lado intracelular poseen ciertos sitios de unión para la molécula de ATP y para el sodio, mientras que en el sitio de unión para el potasio se encuentran en el lado extracelular. Ahora, en cuanto a las subunidades beta, estas no participan de manera directa en la función de bombeo, pero en los estudios también se ha demostrado que, aunque esté ausente esta bomba, en este caso, esta subunidad beta, la función de la bomba sodio-potasio no llega a cumplir una función regular. Por ende, se ve ahí la importancia de esta subunidad beta. Estas subunidades beta poseen un peso molecular mucho menor, en este caso de 55 kilodaltones cada uno, y consisten en glicoproteínas con un solo dominio transmembrana. Y los residuos glucídicos que se pueden encontrar en estas subunidades se encuentran también insertados en la región externa de la célula. Entonces nos podremos preguntar, ¿qué función cumple la bomba sodio-potasio? Bueno, sabemos que la membrana celular es una membrana semipermeable y el medio interno, por ende, tiene propiedades químicas muy diferentes al medio externo. Entonces, la célula posee concentraciones variables de diferentes sustancias en comparación con el medio que la rodea, habiendo claras diferencias con el sodio y el potasio, tanto en el medio interno como en el medio externo. Esto se relaciona con la principal función de la bomba sodio-potasio, que consiste en mantener la homeostasis del medio intracelular, controlando, por ejemplo, las concentraciones de estos dos iones. Y para conseguir este objetivo, se deben de realizar ciertos procesos fundamentales, como por ejemplo, transporte de iones, que es una función muy importante en esta bomba sodio-potasio, ya que introduce iones de potasio y expulsa los iones de sodio, porque la tendencia natural, hay que decirlo, sin implicación de la bomba, es que el sodio entre y el potasio salga, dado que estas concentraciones son diferentes tanto en el interior como en el exterior. Otra función que cumple esta bomba sodio-potasio, por ejemplo, es el control del volumen celular.
puesto que al salir y entrar iones, también se controla el volumen celular, controlando de esta manera la cantidad de líquido que hay dentro de las células con respecto a la que hay en el exterior. La generación del potencial de membrana viene a ser otra de las funciones importantes de nuestra bomba sodio-potasio, debido a que al expulsar 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que se introduce, la membrana celular permanece negativamente cargada en su cara interna. Y esto genera, por supuesto, diferencias de carga en el interior y en el exterior de la célula. Diferencias que es conocida como el potencial de refuerzo. Entonces, los iones tienen carga positiva, por lo cual no debería cederles posibles introducciones o expulsar de forma como lo hace entonces, en el caso de la bomba sodio-potasio entre los dos iones. Sin embargo, la existencia de estos canales iónicos en la membrana es lo que hace, permiten de forma selectiva que haya un flujo constante de gradientes electroquímicos cuando, por supuesto, sea necesario. En otras palabras, a requerimiento del líquido. Otra de las funciones que cumple es el mecanismo de acción. Como ya habíamos mencionado, la bomba sodio-potasio tiene función enzimática y por este motivo también es llamada ATPasa sodio-potasio. Entonces, el mecanismo de acción de esta estructura transmembrana consiste en un ciclo catalítico en el cual se transfiere un grupo fosfórico. Para que se dé la reacción es por supuesto necesaria la presencia de una molécula de ATP y un ion de sodio en el interior de nuestra célula y uno de potasio fuera de esta. Estos se unen, en este caso, ¿quién se une? Los iones de sodio al transportador del enzima, que posee 3 lugares citolíticos de unión para este ion. A este estado se le denomina E1 y tras alcanzarse la ATP se fija un sitio de la molécula, hidrolizándose y transfiriendo un grupo fosfato a una molécula de aspartato, en este caso la molécula 370, proceso del cual se obtiene un acil-fosfato. Y de esta manera se introduce al cambio al siguiente estado, que viene a ser el E2. Luego de esto viene la expulsión de los 3 iones de sodio y la introducción de los 2 iones de sodio. Ahora, en base a lo que hemos explicado hace un momento, la bomba sodio-potasio adquiere una gran importancia, teniendo en cuenta que evita que la célula introduzca en su interior demasiados iones de sodio. Esta mayor cantidad de sodio en el interior celular va condicionado, por supuesto, con una mayor entrada de agua y, consecuentemente, un incremento del volumen de la célula. Si quisiera esta tendencia, y poniendo como ejemplo el caso anterior, la célula estallaría como si fuese una bomba. Y es gracias a la acción de la bomba sodio-potasio que se evita que esta célula colapse. Además, la bomba contribuye a que se forme el potencial de membrana, introduciendo estos 2 iones de potasio por cada 3 iones de sodio, que son expulsados y que van descompensando la carga eléctrica interna, y de esta manera favoreciendo la producción del potencial de membrana característico de la célula. Esta importancia es todavía mayor si se tiene en cuenta las células nerviosas, por ejemplo, en las cuales el potencial de acción se caracteriza por el proceso inverso. Esto es, la entrada de sodio y la salida de potasio. Otra de las funciones de la bomba sodio y potasio tiene que ver mucho con lo que es la función renal, ya que los riñones filtran
cada día aproximadamente 180 litros de plasma, el cual contiene sustancias que deben ser expulsadas, deben ser eliminadas, mientras que otras, a su vez, deben nuevamente ser reabsorbidas para que no pierdan su utilidad en el cuerpo. Entonces, la reabsorción del sodio, del agua y de otras sustancias dependen directamente de la bomba sodio-potasio, las cuales se encuentran en los segmentos tubulares de nuestros nefrones, cuando se realiza el primer proceso que corresponde a la filtración glomerular. Entonces, en resumen, para transportar una sustancia en contra de un gradiente electroquímico o de concentración, la célula debe utilizar energía, y los mecanismos de transporte activo justamente hacen eso. Gastan energía, a menudo en forma de ATP, para mantener las concentraciones correctas de iones y moléculas en la célula misma. De hecho, por supuesto, las células ocupan mucha de la energía obtenida en el metabolismo para mantener el funcionamiento de estos procesos de transporte activo. Como por ejemplo, la mayoría de las energías de un glóbulo rojo se usan para mantener los niveles internos de sodio y potasio que difieren de los de su entorno. Pero aquí hay un pequeño detalle, ya que los mecanismos de transporte activo pueden dividirse en dos grandes categorías. El transporte activo primario, que utiliza directamente una fuente de energía química, como por ejemplo el ATP que habíamos estado mencionando, para mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente, como por ejemplo en el caso de la bomba sodio-potasio. Y por otro lado, también tenemos el transporte activo secundario, o llamado también el cotransporte, que utiliza un gradiente electroquímico generado por el transporte activo. En este caso, como fuente de energía para poder mover moléculas contra su gradiente y, por lo tanto, no necesita directamente una fuente de energía química como en el caso de la ley. Entonces, habiendo mencionado esto, vamos a ver en resumen qué significa o cómo se realiza el ciclo de la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio, por ende, vemos que transporta sodio hacia afuera de la célula y el potasio hacia dentro de la misma en este ciclo repetitivo de cambios de conformación o, dicho de otra manera, de forma. En cada ciclo, 3 iones de sodio salen de la célula y entran 2 iones de potasio. Y para que se dé este proceso, se lleva a cabo diferentes pasos. Primero, en su forma inicial, la bomba está abierta hacia el interior de la célula. En esta forma, realmente, le gusta unirse, claro, por ende, va a tener una alta afinidad a los iones de sodio y tomará hasta 3 de ellos. Y cuando se unen los iones de sodio, hacen que la bomba hidrolice, o en otras palabras, degrade el ATP. Ahora, un grupo fosfato del ATP se une a la bomba, o, dicho de otra manera, la fosforila. En este proceso se libera el ADP, es decir, el adenosín trifosfato, como producto secundario. Ahora, esta fosforilación hace que la bomba cambie de forma, reorientándose a sí misma de manera que ahora se abre hacia el espacio extracelular. En esta conformación, a la bomba ya no le gusta unirse pues, a los iones de sodio. En otras palabras, va a tener pues, una afinidad baja por el sodio, por lo que los iones de sodio son liberados fuera de la célula. Entonces, en su forma orientada hacia el exterior, la bomba cambia y ahora le gusta unirse a los iones de potasio. Por ello, va a tener alta afinidad por ellos. Se une a 2 iones de potasio, lo que desencadena la eliminación del grupo fosfato unido a la bomba en el paso anterior. Por ello, sin el grupo fosfato, la bomba regresa a su forma original
y se abre hacia el interior de la célula. Ya en su forma orientada hacia el interior, la bomba pierde interés por los iones de potasio y tiene baja afinidad por ellos, por lo que libera los dos iones de potasio en el citoplasma. Y la bomba nuevamente la tenemos como al inicio y el ciclo puede comenzar otra vez. Esto puede parecer un ciclo complicado, pero solo implica que la proteína va y viene entre dos formas. Una forma orientada hacia el interior, con una gran afinidad por el sodio y por ende poca afinidad por el potasio, y una forma orientada hacia el exterior, con una afinidad elevada por el potasio y por ende una afinidad baja por el sodio. Y la proteína puede alternar entre ambas formas mediante la adición o en todo caso mediante la eliminación de un grupo más bajo, que a su vez va a ser controlado por la unión de los iones transportados. Ok, chicos, les he dejado también en esta ocasión una poca literatura para que ustedes puedan revisarla. Muchas gracias a todos.